Una de las preguntas que con más frecuencia me hacen por las redes sociales es ¿qué Biblia leer? A los que me escucháis desde España o a los que os enseñasen la fe desde pequeños, os puede parecer una pregunta un poco absurda. Se va a la librería cristiana y se compra una Biblia y el dependiente te orienta si quieres una Biblia juvenil o con letra grande para quien no ve bien. Porque la realidad en España es que la mayoría de los cristianos seamos católicos, pero por ejemplo en América no es así y a veces la gente se siente un poco confundida porque todas las ramas católicas y algunas sectas llaman a su libro Biblia. Y es cuando surge la gran pregunta: ¿qué Biblia es mi Biblia? Te comentaba también que esto le puede pasar a quien no se haya familiarizado con las Biblias, porque muchas personas que se quieren convertir o que son agnósticos o ateos y quieren leer la Biblia para nutrirse espiritualmente o para saciar su curiosidad, la compran por internet. Y claro, si nosotros entramos en internet y en Google ponemos Biblia simplemente, a ver qué nos aparece. Bueno, una Wikipedia. Bueno, mira, aquí al costado la Biblia de la Conferencia Episcopal. Pero mira, aquí ya tenemos Reina Valera, que luego hablaremos de ella, y Biblia del Rey Jacobo. Una aplicación de la Biblia. A ver esto, ¿dónde nos lleva? Por ejemplo, esta. Mira, Reina Valera, RVR. Vale, continuamos buscando. Vale, la página de la Wikipedia. Bien, esta que es Bible, que seguramente es la que hemos abierto antes. La segunda, ya te pone aquí Reina Valera también. El cuarto ya es la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. El libro del pueblo de Dios, una página del Vaticano. Y luego noticias. Biblia en internet, a ver esta. Mira, aquí te pone versiones DHH, DHHN, una Reina Valera, otra Reina Valera. A ver si os digo un poco cuáles son todas estas. Vale, entonces si por ejemplo dejamos Biblia y ponemos algún versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida, para que nos aparezca donde está Juan 14:6 y aparece, como veis, en primer lugar Reina Valera. Ya os adelanto que esta no es católica, por si a alguno le apetece verla después de tantas veces. Si dejamos Google y nos vamos en Amazon y ponemos Biblia, a ver qué nos aparece. El primer resultado son nuevos devocionarios católicos que cambian vidas, ¿vale? Católicos. Luego aparecen aquí unos diarios de estudio que pone el camino cristiano, que no he sabido exactamente a qué obedece, a qué rama pertenece. Si ya, aquí ya nos aparecen 4 Biblias, donde 3 de ellas son Reina Valera, las 2 negras y la rosa, y esta verde es de la editorial San Pablo. Esta es católica. Seguimos bajando y tenemos la de la Conferencia Episcopal, otra Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, también católica, y la Biblia en la editorial PPC, también católica. Biblia de Jerusalén otra vez, otra Reina Valera, editorial Verbo Divino. Esta Biblia de América, que es también católica, es elaborada por la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y más o menos estas serían las que aparecen al principio. Ahora vamos a ir punto por punto viendo qué Biblias, qué características tienen estas Biblias. Vamos a empezar con algunas no católicas. En primer lugar, Reina Valera. Es la Biblia utilizada por los protestantes hispanohablantes. Se llama así porque 2 de los que consiguieron que con el paso del tiempo se llegase a esta versión fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera.
No es que haya ninguna reina que se llame Valera por ahí. Oye, yo también me lo preguntaba, porque es menudo nombre más raro, Reina Valera. Pues no, es que son dos apellidos. Como veis, esta aparece con frecuencia cuando buscamos una cita. Cuando para un trabajo de la facultad yo busco una cita y me aparece una Biblia no católica, la uso igualmente. Pues lo que me interesa es dónde está ese texto. Para lo que sí que tenemos que cuidar que la Biblia sea católica es para nuestro uso personal y nuestra oración. Principalmente porque la protestante tiene menos libros que la católica. También hemos visto la Biblia del rey Jacobo, otro nombrecillo fácil. Es la Biblia principal del protestantismo inglés. Se llama así porque fue patrocinada por Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia y publicada para el uso de la Iglesia de Inglaterra en 1611. Otra Biblia que nos aparecía en esta página web era la CEB, Common English Bible, que es una Biblia con un inglés asequible, enfocado por ejemplo para el uso escolar. Esta explicación la he encontrado en una página protestante, por tanto la CEB me imagino que también lo será. También es posible, al buscar en internet, que nos aparezca una página de los Testigos de Jehová o la Biblia Traducción del Nuevo Mundo o Nuevo Mundo. Los Testigos de Jehová, aunque al principio pueden dar el pego como cristianos, no lo son, es más bien una secta fundada a finales del siglo XIX. Veíamos otra Biblia que era la DHH. Esta Biblia es bastante peculiar, en el sentido de que vale tanto para católicos como para protestantes. Es una tradición de la Sagrada Escritura llevada a cabo por las Sociedades Bíblicas Unidas, que elaboró una traducción ecuménica de la Biblia, hecha por biblistas de diferentes confesiones cristianas. Tiene el visto bueno y la aprobación del CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, para uso por parte de los católicos, y presenta un doble tipo de edición, con o sin deuterocanónicos, lo que os decía de los libros que no tenemos en común con los evangélicos. La Biblia de los católicos tendrá los deuterocanónicos. Esta traducción también es una versión popular con un lenguaje sencillo y presenta breves introducciones de los distintos libros. Ahora pasamos a las Biblias que son católicas. Y voy a decirte las más comunes, aunque luego hay un bonus de una Biblia que yo, me tengo que comprar, pero ya. Comenzamos con la Biblia de Jerusalén. Esta es una edición elaborada en francés. Antes, la Biblia de Jerusalén en español era una traducción directa del francés, pero a partir del 2007, la versión en español que ofrece ABC traduce directamente de los textos en hebreo, griego y arameo. Las notas, concordancias e introducciones sí que son una traducción directa del francés. Esta es muy rica en sus introducciones, notas a pie de página, textos paralelos en el margen. Se la considera una Biblia de excelencia para la exégesis bíblica y la lección divina. En 2010 salió a la luz la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, traducida desde textos originales por exegetas españoles. Es esta versión la que ahora se lee en el culto en España. Con que todos los textos que se usan en los sacramentos, liturgia, catecismos, sean parte de una Biblia que puedes tener en tu casa, se busca que la palabra de Dios pueda memorizarse por el uso. Cosa que no ocurre si tú lees una traducción en el misal que tienes en tu casa antes de ir a misa, luego vas a misa y hay otra traducción, y luego abres el catecismo y te encuentras otra. Vamos ahora con la Biblia de la edición PPC. Esta fue traducida de los textos originales por 15 especialistas y revisada y actualizada según las pautas del Vaticano II por un equipo de profesores de las universidades de Comillas y Salamanca y de la Escuela Bíblica de Madrid. Esta versión incluye una introducción general a la Biblia, introducciones particulares a los bloques de libros, Pentateuco, Profetas, es decir, por cada bloque otra introducción más, aparte de por cada libro. Porque claro, no es solo leer la Biblia, sino que hay que enterarse un poco del contexto, del género literario, en fin. La Biblia no es un libro fácil de leer. Para empezar, porque no es solo lo que pone, sino lo que va más allá. Y ya que he dicho que la Biblia no es un libro fácil de leer, aprovecho para recomendarte que si te vas a leer la Biblia, sobre todo si es la primera vez o no estás muy habituado a escucharla, no empieces por el principio. No empieces por el Antiguo Testamento, porque te vas a aburrir.
Mejor empieza por el Nuevo Testamento. Y cuando te hayas empapado de esta espiritualidad, entonces sí, empiezas por el Antiguo Testamento. Así dicho rápido, porque hay libros del Antiguo Testamento que sí que los puedes leer los primeros, pero en fin, para abreviar, primero el Nuevo y luego el Viejo. Tú imagínate que abres la Biblia y empiezas a leer las peripecias de los macabeos dándose palos. Dices, pero bueno, ¿esto qué es? Mejor usarlo para calzar la mesa. Otra versión es la de la editorial Verbo Divino, que aparte de los libros de la Biblia, incluye pues mapas a color de Palestina en el tiempo del Antiguo Testamento para ubicarnos un poquito, ilustraciones de pasajes de la Biblia, acompañadas de oraciones católicas, apéndices con instrucciones para la lección divina, lecturas del leccionario del domingo y festividades importantes, notas al pie de página, paralelos y referencias para comprender cómo se conectan por dentro los libros de la Biblia, porque no es cada libro un cajón, sino que luego todo eso está envuelto e interconectado. Cronología bíblica y, por supuesto, introducción a cada libro y a cada grupo de libros. No he mencionado aún la Biblia de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, primera traducción católica de la Biblia completa, hecha de las lenguas originales. Se la considera de gran limpieza, claridad y pureza de estilo. Por último, aunque nos falta el +1, la Biblia de la Casa de la Biblia, un ejemplar que contiene notas explicativas, pasajes paralelos, por ejemplo en los Evangelios, pues este pasaje pues está también en Lucas, también en Marcos, en fin. Te pone dónde está, además, porque claro, Evangelios hay 4 versiones, pues en cosas se repiten, como sabéis. Una amplia cronología para ubicarte un poco y mapas. Y preparando este vídeo me he encontrado con la Biblia Didache, una Biblia que ya os he dicho que yo tengo que tener. Te cuento, la BAC en 2016 publicó esta Biblia que está orientada para que entendamos mejor la palabra de Dios. Carlos Granados, que es el director de este editorial, comentaba en una entrevista que es perfecta para los jóvenes que se preparan para la confirmación. Son más de 100 explicaciones breves basadas en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica y en la Escritura, que recogen unas preguntas muy concretas. Esta Biblia, al final, tiene unas explicaciones apologéticas que son perfectas para profesores, catequistas y todo interesado en conocer mejor la fe. Algunas de estas preguntas son: ¿por qué estamos inclinados al pecado? ¿Qué cree la Iglesia sobre el evolucionismo? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué prueba hay de que la Santísima Virgen María permaneció virgen a lo largo de toda su vida? Y no contento con esto, nos pone un ejemplo. Se lee en Lucas 1:26, llena de gracia, referido a María. En una nota, la Biblia Didache explica que el griego kecharitomene, que es lo que se tradujo como llena de gracia, indica que María no solo es llena de gracia, sino que ha estado y sigue estando llena de gracia. Y luego pasa a hablar de la doctrina de la Inmaculada Concepción, remite al texto del Magisterio de Pío IX y por fin a números del Catecismo para profundizar en la cuestión. Vamos, que tú lees llena de gracia, 3 palabras, y te hace un tour por toda la doctrina cristiana casi. Para ir finalizando este vídeo te resumo lo que te he querido decir. En primer lugar, que Biblias hay muchas y se debe elegir cuidadosamente la versión en la que vas a leer la palabra de Dios y la que te va a acompañar en la oración. Esta versión, en nuestro caso, debe ser la católica. Dentro de las Biblias católicas hay también muchas versiones, todas buenas, más grandes, más pequeñas, con más o menos notas, con más o menos ilustraciones, o también más sencillas en el sentido de que son el libro sagrado sin más, el conjunto de libros sagrados, o también hay otras Biblias más recomendadas a estudiantes de una u otra área. Espero que tengas a tu lado una buena Biblia y nos vemos.